Cuando se habla de la gestión del tiempo de un proyecto, se refiere al tiempo dedicado y el progreso realizado en las tareas y actividades que enmarcan el desarrollo completo del proyecto. Una adecuada gestión del tiempo y gestión de proyectos requiere la planificación, la programación, la supervisión y el control de todas las actividades del proyecto. Para poder realizar una adecuada planeación, ejecución y control del tiempo de desarrollo de un proyecto, se recomienda contemplar los siguientes pasos. 1. Definir las actividades que requiere el proyecto. Como se mencionó en la sección anterior de gestión del alcance, la definición de las actividades es fundamental para poder determinar qué se debe hacer, cuánto se va a invertir y cuánto puede durar el proyecto total. Es por esto que se recomienda hacer un listado de todas las actividades que se deben realizar, desde la planeación del proyecto, su ejecución y también lo que se debe hacer para su correcta finalización y cierre. La idea es que se haga un recorrido desde inicio a fin y se enlisten las actividades que se deben hacer en cada etapa. Se pueden organizar las actividades por etapas o por componentes del proyecto como se muestra en el siguiente ejemplo. Para el proyecto Cultivo de Arándano, las actividades generales se pueden agrupar en las siguientes etapas. 1. Planeación del cultivo. 2. Preparación del terreno e infraestructura. 3. Plantación, irrigación y cuidado. 4. Recolección, comercialización y venta. Estos serían los agrupadores de actividades que se pueden establecer según el ciclo de cultivo. Pero con estos agrupadores aún no se puede estimar el tiempo, dado que son muy generales. Es por eso que se requiere que se desglose más el nivel de detalle de cada uno. De esta forma, el siguiente nivel de actividades sería el siguiente. Para la primera etapa, planeación del cultivo, es posible que se requieran las siguientes actividades. De esta forma, ya se puede dimensionar de manera más detallada lo que contiene la etapa 1 de planeación. Siguiente a esto, vendría la ampliación del nivel de detalle de la etapa 2. Para la etapa preparación del terreno e infraestructura se contempla. Esta etapa de plantación, irrigación y cuidado contiene. Esta puede ser la etapa con las actividades de mayor duración, dado que es la que enmarca la ejecución del proyecto de siembra. Pueden ser actividades repetitivas o cíclicas, que no se hacen todo el tiempo, pero sí se deben hacer algunos días por el periodo que dure el cultivo. Esta etapa de recolección, comercialización y venta contiene usualmente las siguientes tareas. En el ejemplo se ilustra cómo se deben organizar las tareas de forma que queden fácilmente identificables y agrupadas por etapas o componentes globales del proyecto. La segunda parte de la gestión del tiempo de un proyecto es 2. Secuenciar las actividades. Para secuenciar las actividades, se debe revisar la relación lógica y cronológica que existe entre ellas. ¿Cuál va primero y cuál depende de otra o varias actividades? Para ello, es recomendable partir del listado de actividades y colocar al lado de cada tarea si depende de otra para su inicio o si es una tarea aislada que no tiene dependencia alguna con otras tareas. Un ejemplo claro de una dependencia de actividades se ve en el cultivo de cualquier fruta o verdura. Para poder sembrar la semilla, es necesario haber arado el terreno. De esta forma, la actividad de sembrar semilla solo comenzará al finalizar la actividad de arar el terreno. Como ayuda a esta secuenciación, se puede hacer un listado de actividades sobre qué se requiere para el inicio de la actividad y qué actividad sigue luego de finalizar la actividad en estudio. Así como se muestra a continuación con el mismo proyecto del cultivo de arándanos. Revisando las actividades de la etapa 1, planeación del cultivo, se puede ver que la actividad 1.1, búsqueda y selección del sitio de siembra, no depende de otra para su inicio. Pero en este caso, para hacer la actividad 1.2, realizar estudio del suelo, sí se necesita tener la actividad 1.1 finalizada, puesto que esta determinará en qué lugar se va a sembrar. Para la actividad 1.3, realizar estudio de mercado y precios, no se requiere haber terminado actividades previas, ya que solo es una actividad de investigación. Lo mismo pasa con la actividad 1.4, realizar estudio de aprovisionamiento de insumos. Esta solo requiere de investigación y no tiene una actividad previa para su inicio. En la etapa 2, preparación del terreno e infraestructura, se hace un análisis similar. Para poder descapotar el terreno, se debe tener ya seleccionado el terreno, es decir, la actividad 2.1 depende de la finalización de la actividad 1.1. Luego, para la actividad 2.2, arar terreno y preparar camas de siembra, se requiere
requiere haber descapotado el terreno. Y para poder hacer la actividad 2.3, instalar invernadero, se debe haber terminado la actividad 2.2. Finalmente, en esta etapa, para la actividad 2.4, instalar sistema de riego por goteo, se debe haber ya instalado el invernadero. Para la etapa 3, plantación, irrigación y cuidado, primero se debe hacer la actividad 3.1, sembrar semillas o plantar esquejes. Esta actividad para su inicio depende de la última de la etapa 2, la actividad 2.4, instalar sistema de riego por goteo. Y de esta actividad dependen todas las demás actividades que son cíclicas y se deben programar según las recomendaciones del agrónomo y condiciones del cultivo. Es decir, las actividades 3.2, programar plan de riego y ejecutar, 3.3, programar desinfección y ejecutar, 3.4, programar fertilización y ejecutar y 3.5, programar podas y ejecutar, son cíclicas y dependen de la actividad 3.1, sembrar semillas o plantar esquejes. En la última etapa, 4, recolección, comercialización y venta, la actividad 4.1, realizar recolección, dependerá de la finalización de todas las actividades que se hicieron en la etapa anterior, por lo cual estas actividades deben tener una duración igual al tiempo de duración del cultivo. Por ejemplo, si el cultivo se estima durará 10 meses hasta su primera recolección, estas actividades deben finalizar en el mes 10 y ahí iniciar la actividad 4.1, realizar recolección. Posterior a la recolección se hace la actividad 4.2, realizar selección de frutos y a su vez abre la siguiente actividad 4.3, empacar y embalar, y a su vez la actividad de empacar y embalar es necesaria para iniciar la actividad 4.4, transportar y entregar, que sería la última actividad de cierre del proyecto. De esta forma ya se tiene en orden cronológico cómo se desarrolla el proyecto y la importancia de revisar las dependencias de las actividades para así saber qué actividades pueden ser críticas para el desarrollo del proyecto y más aún si están enlazadas con actividades que se deben hacer más adelante. Una actividad crítica es aquella actividad de la cual depende todo el desarrollo del proyecto. Si esta actividad se atrasa, todo el proyecto se atrasa.